Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos estén escuchando. Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión un poco rara en horario, lo sé, pero es porque tenemos un invitado súper especial que por la diferencia horaria, pues lo hacemos en este horario para poder también dejar la charla grabada y poder después compartir con todos ustedes por nuestros canales. Mi nombre es Paulina León, soy angelóloga cabalista y life coach. Ya saben, estos encuentros que nos encantan. Cada cierto tiempo tenemos estos invitados fabulosos y el día de hoy no es la excepción. Si ustedes son conocedores y seguidores de la filosofía milenaria y ancestral de la Kabbalah, seguramente ustedes van a reconocer este nombre. Ustedes ya lo han visto en mis redes, estaba publicitado. Estoy con Raúl Durán y en este momento voy a agregarle a la transmisión porque él está también feliz de estar con ustedes. Así que, hola Raúl, ¿cómo estás? Hola Paulina, ¿qué tal? Saludos muy cordiales, muy cariñosos para ti y para toda tu audiencia. Es un placer estar aquí. Nosotros felices de poder contar contigo. Bueno, Raúl Durán es un muy reconocido instructor de Kabbalah. Él tiene también su escuela. Él se dedica precisamente a ayudar a transformar las vidas de las personas por medio de este conocimiento y de la evolución del alma. Como todos lo conocemos, él originalmente reside en Portugal, pero ahorita está en España, que es dicho sea de paso, su tierra natal. Así que, bueno, Ecuador, Colombia y toda la audiencia que estoy viendo por acá, también tenemos de Argentina, están uniéndose, de México, también nos están saludando. Te estamos escuchando desde el otro lado del planeta y el tema de hoy es un tema bien particular porque quienes trabajamos o conocemos o nos gusta, tenemos esta afinidad con el tema de los ángeles, sabemos que hay mucha información. A lo mejor hay un poquitín de desconocimiento en este mar de información que tenemos. Y precisamente Raúl, como experto en su área, nos va a compartir esa perspectiva de qué son los ángeles a partir de la Kabbalah, de esta sabiduría milenaria. Y ese va a ser el tema del día de hoy. Así que, nuevamente, Raúl, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Te escuchamos, porque eso es a lo que venimos acá. Bueno, Paulina, pues nada, muchas gracias. Los ángeles desde la perspectiva de la Kabbalah, bueno, todo un tema, un temazo, ¿no? Porque además invita a hacer una primera precisión. Ahora entraré con la definición, digamos, o con la explicación, que es lo más ortodoxo dentro del mundo de la Kabbalah. Y luego haré un símil que me parece que encarna muy bien cómo uno puede entender a lo que son los ángeles en el día de hoy, es decir, en la época que nos ha tocado vivir, y creo que lo vamos a entender todo muy bien. ¿Qué son los ángeles? Para empezar, bueno, los ángeles son, en hebreo se dice malach o malachim en plural, y los malachim son en realidad, si lo traducen literal del hebreo, significa mensajeros. Así es. Eso es lo que significa. Pero ¿qué ocurre? Que los mensajeros tienen un oficio que es llevar información, porque eso es lo que hace un mensajero, de un punto a otro. Por ejemplo, aquí en la Tierra, si tú compras algo en Amazon, ¿verdad? Te lo llevan a casa, desde la fábrica que está en Barcelona, te lo llevan a Toledo, que es donde yo estoy ahora, ¿no? Magnífico. Ese transportista que te lo trae, si utilizáramos lenguaje cabalista, ese mensajero, pues sería un malaj, ¿no? Entonces, toda inteligencia que no pertenece al mundo físico, pero que puede tomar forma dentro del mundo físico, ahora iremos con esa historia también, que transmite información, es llamado malaj en el idioma hebreo y en la Kabbalah. Hay muchos relatos que, bueno, igual han creado la forma de entender, quizás se ha creado un poco de confusión, porque, por ejemplo, estoy recordando la historia cuando Jacob lucha contra el ángel, ¿no? Contra el ángel, ajá. Claro, ahí, ¿qué estamos entendiendo por el ángel? Ahí se está entendiendo, los cabalistas enseñan una cosa particular, y es que está luchando contra su Yetzer Hará, es decir, contra su mala inclinación, que es dominada, a su vez, por inteligencias astrales. La audiencia tiene que saber, si es que no lo saben ya, como estudiantes adelantados que son tuyos, que cada parte de nuestro cuerpo está en correspondencia con una parte del cosmos.
Y esas partes del cosmos que tienen directa correspondencia con cada parte de nuestro cuerpo, y así nos enseña el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, el libro de la formación, lo que nos está diciendo es que cada una de las partes de nuestro cuerpo físico y de nuestra alma tiene una correspondencia en virtud también de la fecha de nacimiento y de nuestro nombre. Fíjate ya cómo vamos incorporando variables a la ecuación. Con correspondencia con el plano astral, es decir, con todo lo que son planetas y estrellas. Ahora, los planetas y estrellas tienen cuerpo y tienen alma, enseña la Cábala. Igual que el ser humano tiene cuerpo y tiene alma. El alma de los planetas y estrellas es llamado ángel. El alma. Qué interesante y qué bonito tener esta perspectiva de ir un poco más allá, ¿no? Y creo que esto, me encanta lo que nos estás contando porque a veces nuestro pensamiento humano está limitado, ¿no? Y es a lo mejor esa oportunidad para que nos expandamos. De hecho, y te iba a hacer como una acotación, algún profesor mío de Israel me decía que incluso Malak se le llama a los señores motorizados. En Israel, claro, porque finalmente es acorde a su nombre. Así que bueno, con esa acotación, adelante. Bueno, entonces, hemos quedado en que los ángeles son las inteligencias que habitan adentro del cuerpo de los planetas. Qué lindo. Sí, sería el alma de los planetas. Ahora, tú sabes que el Zohar nos enseña que toda la realidad que nosotros percibimos con nuestros 5 sentidos y la que no percibimos también está compuesta de 22 componentes fundamentales llamados las 22 letras hebreas. Esos 22 componentes fundamentales, que serían el ADN de toda la realidad, de toda la creación, son componentes que primero hacen referencia a una inteligencia astral, cada uno de ellos. Aquí también podríamos entrar en el concepto de que serían ángeles, bajo esa definición, y podríamos hablar entonces, como hacen algunos cabalistas, de los 22 ángeles. Y si vamos más allá, en lo que para mí es la magia absoluta de este sistema multidimensional y de multiverso en el que vivimos, cada letra hebrea, cada ángel, o sea, cada alma de cada letra, que es como cada alma de cada estrella, cada alma de cada estrella y cada planeta, porque también cada letra hebrea se corresponde con un planeta, también nos enseña el Sefer Yetzirah, aquí son todas correspondencias. Cada letra se compone a su vez de muchas letras. Traducido, cada ángel se compone de muchos ángeles. Traducido al idioma informático, cada símbolo de programación lo puedes descomponer en multitud de otros símbolos de programación en el mismo lenguaje de programación de la realidad. Increíble. Así es como se ejercitan los procedimientos de trabajo cabalísticos, como por ejemplo la gematría, la gematriot. ¿Qué haces con una palabra o con una letra? Tú la letra, por ejemplo, la letra Aleph, tú puedes decir la letra Aleph tiene un valor gemátrico de 1, pero puedes decir el nombre de la letra Aleph, ¿cuál es? Pues es Aleph, Aleph Lamed P, y eso tiene un valor gemátrico de 111. Pero ya ves tú que está aludiendo a la propia letra Aleph, solo que a distinto nivel, solo que la estás haciendo alusión a un nivel distinto de dimensiones de la propia letra, es decir, del propio ángel. Conclusión, las inteligencias de los planetas, al igual que la inteligencia del ser humano, que el alma del ser humano, habita en distintas dimensiones, es multidimensional. Y el lenguaje más adecuado para describir esa naturaleza multidimensional son las letras hebreas. Fantástico. Y ahí quería preguntarte, porque bueno, hay en la relación de los ángeles y las letras hebreas, ¿hay alguna en particular que se relacione más con esta energía? Bueno, ahorita entendemos que en realidad son parte de un todo y parte de la estructura misma del universo, de cómo está vibrando el universo, y es interesantísimo, como les decía, expandir esta visión de que todas las cosas tienen un alma, un tipo de energía, un tipo de vibración. A lo mejor hay alguna letra de las 22 letras del alfabeto hebreo que se relacione más con esta vibración de los ángeles. No, son todas. Y además, todas. Y te voy a explicar algo interesante también, creo. Tú sabes que existen dentro de la Kabbalah que se descubrieron, me parece que en el siglo I por parte de Rabbi Shimon Bar Yochai, dentro de una parashá concreta de la Torá, cuando habla de la salida de Egipto, del pueblo de Israel, Rabbi Shimon Bar Yochai de pronto descubre que hay
72 combinaciones de letras particulares llamadas... Ahí iba mi pregunta, justo por eso iba mi pregunta. Llamadas los 72 nombres de Dios. Ahora, ¿qué son los 72 nombres de Dios? También llamados los 72 ángeles. Vamos a ver por qué es esto. Porque cada uno de los 72 nombres de Dios son combinaciones de 3 letras hebreas, es decir, combinaciones. Por acá. Los voy a mostrar aquí. Son estos de aquí. Ay, estoy choca. Un poco es esto de lo que estamos hablando. Sí, eso es, justamente. Entonces, cada una de esas combinaciones son combinaciones de 3 letras. 3 letras hebreas, que como hemos explicado antes, cada letra a su vez está compuesta de otras letras. Es decir, si tú, a medida que se va deletreando una letra, da un nombre, y si tú sigues deletreando cada letra del nombre que deletreaste, eso no tiene fin. No tiene fin, es como un árbol. Es decir, está respondiendo a un principio que es el principio holográfico, que es un principio básico de la realidad. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque Rabbi Shimon Bar Yochai descubre 72 combinaciones precisas de letras hebreas o de inteligencias que son de las almas de los planetas y estrellas, que por lo tanto también son inteligencias que habitan dentro de tu propia alma, estén en estado potencial o estén en estado activo, pero están, porque todos nosotros somos producto de todo el cosmos y por tanto habita en nosotros toda la inteligencia del cosmos. Y cada una de esas fórmulas precisas es un algoritmo particular que te indica una función matemática que hace que ese nombre genere cierta realidad en tu realidad perceptible. Ok. Estamos dentro de las tripas del ordenador central, del proyector central, de la computadora central de la realidad, ¿no? Y eso es lo que nos enseña la Cábala. Fíjate, el rey Salomón, Shlomo Amelech, hablaba con los ángeles y les daba órdenes. Se dice que los encerraba en una botella. Así dice la historia, es verdad. ¿Qué quiere decir que los encerraba en una botella? Una botella está traducido al castellano, pero en realidad la palabra hebrea original sería kelí o kli, recipiente. ¿Qué quiere decir? Que el rey Salomón era tan sabio que había heredado su sabiduría de su padre, el rey David, que era capaz de combinar con mucha sabiduría ciertas letras hebreas para llamar lo que él llama, para llamar a los ángeles por su nombre, y aquí vemos la importancia del nombre, ahora siquiera hablamos de la importancia del nombre también de las personas, porque está escrito que cuando tú conoces el nombre de un ángel te obedece. Así lo explica. Imagínate, tú conoces, te pregunto si conoces la historia de, en inglés se llama Rumpelstiltskin, creo que se llama. Rumpelstiltskin, ajá, sí, claro. ¿Conocéis la historia? Bueno, pues... El poder del nombre, ¿no? El poder del nombre, o sea, todo el afán de Rumpelstiltskin era ¿cuál? Conocer el nombre y que no conocieran el nombre de él. Él quería conocer el nombre de la princesa, creo que era, ¿no? ¿Y para qué? La princesa simboliza el alma. Es decir, lo que quería Rumpelstiltskin era agarrar el código de entrar en tu alma para poseer tu alma. Esto se llama un dibuk en la Cábala, una posesión. Sí. Que bueno, es lo que es en el estado en el que se encuentran básicamente muchos de los líderes mundiales. Están poseídos por un dibuk. Esto no es tema de hoy. Sí. Y claro, lo que pasa es que está relacionado y tiene lógica con lo que estamos hablando. Lo que pasa es que siempre les digo a mis alumnos o con quien estamos hablando a veces, entre Hollywood y esta literatura un poco más light, nos han presentado una idea muy diferente de lo que nosotros tenemos como energías que están rodeándonos. Entonces, sí, pues sí, y fíjate cómo este cuento tan conocido del Rumpelstiltskin tiene una base tan real y tan poderosa con el tema del nombre. Así que adelante. Sí, entonces esto nos lleva a que en la Cábala se dice que la palabra rosa es la esencia de la rosa. Tú imagínate lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que si yo conozco el nombre de la esencia de las cosas, no el nombre de las 70 lenguas de las 70 naciones de Babel, no. El nombre de la esencia de las cosas, yo domino la materia. Y tanto es así que en hebreo la palabra
davar, palabra, es también cosa. Es decir, en hebreo la misma palabra es palabra y cosa. Es Y de ahí increíble. viene el abracadabra, ¿no? Sí, sí, sí. Para que es muy interesante, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que cuando nosotros conocemos las combinaciones de nombres de Dios llamados Yihudim, que son trenzas también de nombres de Dios que hacen cabalistas ya muy avanzados, o conocemos los nombres de Dios que nos enseñó Isaac Luria, el rabí Isaac Luria, en relación a cada una de las sefirot del árbol de la vida, o conocemos nombres de Dios específicos, estamos hablando todo el rato de ángeles. ¿Por qué? Finalmente. Claro, porque son combinaciones específicas de inteligencia, o lo podemos imaginar desde el punto de vista de la cocina. A mí me gusta explicar que es como una especie, son recetas de cocina particulares, de platos particulares que sirven para algo. Yo siempre les comparo a, digamos, es como sintonizar en la radio, ¿no? Entonces yo quiero sintonizar una frecuencia para poder recibir la señal y para que ingrese a mi materia, a mi realidad. Sí, cada uno tiene como sus maneras de explicar y me parece increíble e interesante esto, cómo entendemos. Yo nunca dejo de admirarme de la capacidad de creación y de unidad que todos tenemos, desde el tema de los ángeles también con nosotros. Y bueno, yo quiero invitarte porque te he oído en algunas charlas justamente este tema del nombre. Yo sé que nos vamos a desviar un poquito del tema, pero creo que es súper importante que la gente entienda el poder de tu nombre, que tu nombre no es una casualidad. Igual cuando estamos llamando ángeles, el nombre de los ángeles tienen nombres, tienen maneras, pero hay que usarlos y hay que ser muy responsables con cómo uno está manifestando, justo con lo que decías, ¿no? De donde definíamos el que el abracadabra se transformó, que es precisamente porque la palabra crea. Y la palabra crea a partir del hebreo original, que es lo que tú estabas explicando. Entonces, cuéntanos sobre el tema del nombre. Sí, bueno, pues llegados a este punto ya podemos entender mucho mejor la importancia que tiene el nombre de una persona, porque el nombre de una persona, en realidad, en la antigüedad, y tal como está concebido para los cabalistas, y tal como nos enseñan los cabalistas, y la Torá, por supuesto, la Torá en esto es básica. El nombre no es un nombre que tus papás eligieron para ti. A este nivel básico sí, o sea, al nivel del mundo terrestre, tus papás parece que tuvieron la idea de que tú te ibas a llamar Paulina, ¿no es cierto? Pero es que tu alma es la que elige encarnarse en este árbol genealógico, en estos dos árboles genealógicos, en los que tú escoges a tus papás porque tienen tus árboles genealógicos unos determinados componentes o manifestaciones de vivencia que tu alma escoge vivir aquí. O sea, tiene esos potenciales. Y esos potenciales tienen que ver con tu nombre. Y entonces los cabalistas dicen que lo que hace el alma es susurrar el nombre a los papás antes de nacer el niño. Y entonces los papás creen que el nombre se les ocurrió a ellos, pero no, fue la propia alma del niño o de la niña la que le susurraba a los papás el nombre que quería ver, ¿no? Entonces, Así que es casualidad esos nombres tan lindos y exóticos que a lo mejor algunos creen que tenemos. Sobre todo cómo van cambiando alrededor de los años. Mi papá, su segundo nombre, por ejemplo, era muy, muy raro, se llamaba Boanerges. Y yo de niña pensaba que ese era mi apellido por lo raro. Entonces, imagínate, no era casualidad, él fue un personaje tan único que su nombre también tenía que ser como tal. O sea, que tu papá se llamaba de segundo, ¿cómo has dicho otra vez? Boanerges. Entonces, Nunca cuando jamás, es un nombre rarísimo. Y claro, menos mal ellos recibieron esta información porque de ponerme Paulina, decía yo que agradezco porque si me ponían Buanergina o un nombre así, seguro que me hubieran hecho un montón de bullying. Pero ahora entendiendo este tema del poder que tiene el nombre y quiero que aquí nos cuentes esto que tú explicas tan inteligentemente sobre cuando le llamamos a una persona por su diminutivo. Y aplica también al tema de los ángeles y la divinidad, ¿eh? No solo es una gestión de respeto, sino ¿por qué? ¿Por qué es importante llamar a las cosas por su nombre? Pues es muy importante porque, a ver, en el idioma original, en el que es llamado el idioma original, que es el hebreo bíblico,
El hebreo bíblico, el hebreo de la Torá. No me estoy refiriendo al hebreo... no me estoy refiriendo al hebreo moderno, porque el hebreo moderno ya tiene muchísima variación. En esencia es el mismo, pero el hebreo de la Torá es el lenguaje de computación cuántica de la realidad. Es un lenguaje de programación. No es un idioma al uso como puede ser el castellano, el inglés, el portugués. No. El lenguaje hebreo es un lenguaje que refleja la multidimensionalidad del alma humana y de toda la realidad. Por lo tanto, vamos, y eso uno lo puede comprobar sencillamente por las propiedades del hebreo. Gematría, notaricón, todos los procedimientos de trabajo cabalístico son muy difíciles, por no decir imposibles, de practicar en otro idioma. Por ejemplo, y esa es la razón por la cual yo, cuando trabajo con los análisis del nombre en mis consultas grupales de Kabbalah y trabajamos temas de nombre, el nombre, aunque sea un nombre castellano, yo siempre lo voy a escribir en hebreo. En hebreo, ajá. Claro, y voy a ver la energía que tiene ese nombre en hebreo, porque es la que nos va a dar información de cuál es la molestia o el dolor que esa persona está expresando que tiene y qué tiene y dónde está esto dentro de su nombre, es decir, lo que sería el tikkun. ¿Dónde es que está el tikkun? La reparación que viene a hacer, para quien no sepa lo que es tikkun, la reparación, la rectificación que tiene que hacer su alma, está codificada en el nombre, también en los apellidos, en una parte, pero fundamentalmente en el nombre. Entonces, el nombre con el que te llaman, porque tenemos este tema de los dos nombres también, ¿no? El nombre que más usas. Sí, antes me preguntaste, que no me quiero dejar nada en el tintero, por el diminutivo, creo que fue lo que me preguntaste. Sí, y quería abordarlo porque es parte, creo, del reconocer el poder que tiene la palabra en todos los aspectos de la divinidad y también en nuestro mundo material, comenzando desde cómo nos llamamos uno al otro. ¿Qué es lo que tú explicas acerca de los diminutivos con las personas? Mira, es muy buena pregunta. En el tema de los diminutivos o de los apodos bueno, lo de los apodos es una cosa increíble, ahora vamos a ir con ello. Pero en el diminutivo es muy importante también la intención. Normalmente, si tú le estás llamando a una persona que tiene ya 80 años, Conchita o Manolita, en realidad estás apelando a una niñita, a alguien que todavía no es adulto y que no toma responsabilidades, ¿no? Por sí mismo. Insisto, es muy importante la intención. Muchas veces uno puede decir y argumentar, no es que se lo digo de manera cariñosa, sí, pero estás disminuyendo el nombre con el que esta persona vino a encarnarse. Eso es un tema. Y luego yo procuro no utilizar, pienso que no utilizo diminutivos desde hace años, precisamente por esta razón. Y aquí viene un razonamiento interesante, que como el otro no existe, que solo existe mi conciencia, es decir, solo existe aquello de lo que yo soy consciente. Si yo estoy nombrando de manera diminutiva o despectiva o con apodos a un personaje que aparece ser en mi realidad, me estoy disminuyendo a mí, a mi alma. Y esto es muy profundo. Porque en realidad, a un nivel, todo lo que existe es una proyección, es una película que desde mi alma se está proyectando y yo creo que es una película dual o multifacética. Pero en realidad, si lo pensamos bien con honestidad, todo lo que existe es de lo que yo soy consciente, o sea, mi conciencia. Así es, y lo reconozco. Cuando lo hablo, lo reconozco. Claro. Entonces, bueno, ese tema. Y luego el tema del apodo. El tema del apodo es más grave porque lo que estás haciendo es arrogándote unas cualidades de nombrar tú con la intención de disminuir y denigrar. Exacto, o sea, la mayoría de apodos yo creo que son precisamente para no tienen una buena intención la mayoría de apodos, ¿no? Disminuir, denigrar y echar abajo a una persona su reputación y su alma. Ahora ahí se tiene que ver el poder que tiene una persona para dejarse llamar de determinada manera. Ahora vemos la otra cara de la historia. Así es. ¿Qué pasa con esa persona, esa mujer o ese hombre que le llaman determinado apodo? Esto en los colegios se ve muchísimo, los niños lo hacen mucho, pero también en los trabajos, sí, etcétera. Y bueno, mucho del bullying viene precisamente por inventarle nombres a una persona. Es un invento total finalmente, no nada que ver con la esencia del alma. Y aquí conectamos con otra cosa que se llama la idolatría. ¿Por qué? Porque yo le invento un nombre a una creación
que ya trae su nombre porque su alma lo trae, que es lo más sagrado, y yo me arrogo la potestad de poner en cuestión la contabilidad de Dios? E idolatría. Excelente punto de vista, y como nosotros pensamos que la idolatría solamente es, pensamos en el becerro de oro, ¿no? Una cosa así muy, muy complicada, pero en realidad nosotros estamos enfocándonos a esta energía en muchas acciones diarias, y fíjate cómo esto del apodo también está vibrando por ahí. Qué importante y qué poderoso. De hecho, a partir de que yo te oí, y claro, a lo mejor es como el foquito que a uno le enciende. Yo debo confesar, a mí me molestaba un poco cuando me decían Paulina, porque mi papá otra vez va a aparecer en escena. Cuando me decía Paulina es cuando estaba a punto de castigarme, pero en una semana más. Yo relacionaba con eso, pero luego de escucharte, y espero que también les aporte a ustedes, es el nombre que me pusieron, es el nombre completo, es el nombre con el que yo vibro y con el que mi alma vino a hacer esta corrección, que está unida con el propósito, y bueno, podríamos elaborar muchísimo ahí. Ahora, yo quiero hacerte esta pregunta porque yo insisto igualmente con el tema de la palabra ángel. Yo siempre les estoy insistiendo el tema de angelito, el disminuir en la vibración de la palabra ángel, inclusive en español. ¿Aplica lo mismo de lo que estamos hablando de los diminutivos? Sí, porque, a ver, si lo dices con una intención cariñosa, por ejemplo, y te refieres a un niño, y es un niño al que amas, y eso, por ejemplo, es tu hijo, o es tu sobrinito, o es alguien a que amas, o alguien o a un niño al que quieres empoderar y confortar o darle cariño, esto es distinto. O sea, lo lógico es que a un niño se le trate como a un niño. Lo que no es lógico es que a un adulto se le trate como a un niño. Nos ha quedado clarísimo. Ahora, volviendo al tema de los nombres de los ángeles, de esta historia que nos llama mucho la atención de Salomón cuando utilizaba, o mejor dicho, no utilizaba, sino accedía a esta red de información, que son niveles muy, muy superiores que a lo mejor nosotros como seres humanos hoy por hoy no podamos llegar. Sin embargo, está escrito. También te iba a preguntar sobre el nombre de los ángeles, porque también tenemos esta evidencia en los rollos del Mar Muerto, de los esenios, cómo describían, ellos tenían mucha conexión con el tema de los ángeles y lo llamaban que nos decían que un ángel puede llamarse a lo mejor de una manera o de otra manera, y ahí se intuye el tema de que los ángeles pueden tener más de un nombre. ¿Qué nos puedes mencionar ya que estamos hablando de los nombres y de los ángeles? Mira, Rabí Akiva en su Sitreo Tiot, en sus letras hebreas, la descripción de Rabí Akiva de las letras hebreas, da 70 nombres para Metatron. Nada más. Nada más. O sea, este señor, este gran sabio de la Kabbalah, ya te está explicando el principio precisamente al que tú estás haciendo referencia. ¿Por qué? Porque en realidad, si lo vemos desde el punto de vista más profundo, del que seamos capaces en este momento de hacer el esfuerzo y que seamos capaces de ir lo más profundo que podamos, el ángel, Rabí Akiva pone el ejemplo de los 70 nombres, pero cuando hablamos de 70, primero hablamos de la palabra Sod, que es secreto. Secreto. Que tiene una gematría de 70. Y luego hablamos de los 70 miembros del Sanedrín, que es el consejo de los más sabios que decide acerca del futuro de los asuntos de la comunidad, ¿no es cierto? Así es. Pero aquí se encierra un gran secreto, en el sentido de que el Sanedrín en realidad es tu Sanedrín interior. Y aquí tenemos que mirar hacia nosotros mismos en un ejercicio de autorreflexión y de autodiagnóstico de nuestra propia alma. Nosotros sabemos que cada una de las sefirot del árbol de la vida, es decir, nuestra alma, el esquema metafísico del alma es el árbol de la vida, y en el árbol de la vida tenemos 10 sefirot, pero hay 7 niveles particulares de sefirot, 7 sefirot que componen los 7 niveles duales de nuestra alma, duales, que son desde Binah hasta Yesod, y luego ya tienen Malhut, pero que lo que hace Malhut es recibir, es puramente receptor de todo lo que se genera en los mundos no físicos. ¿Desde Binah o...? Sí. Desde Binah, Binah incluida. La dualidad surge en Binah, inicia en Binah, en el mundo de Atzilut, porque las letras hebreas, dice el Zohar, nacen en Atzilut, en Binah. Ok. Y esto es muy interesante
porque ahí empieza a gestarse toda la dualidad y pasa por los mundos, por Beriah, Yetzirah y finalmente Asiá, y aquí es donde se genera el evento, pero que tiene su origen en los niveles de Atzilut, donde existe la letra hebrea. Es por eso que meditamos con letra hebrea. Es por eso que meditamos. Para llegar allá. Claro, es por eso que meditamos con combinaciones de letras hebreas llamadas ángeles, en lenguaje también cabalístico, y eso nos hace generar o precipitar eventos en el mundo físico. Siempre tienen que ser eventos de gesed, es decir, de bondad, de misericordia, nunca de maldad, porque primero porque aunque está escrito que aunque tú quieras hacer el mal, inclusive así Dios te va a ayudar a que hagas el mal y que lo hagas bien, pero los que hemos optado por el lado de la luz y por el bando de la luz en esta vida, está muy claro que tenemos la obligación moral y también la responsabilidad de enseñar cómo es que podemos generar eventos de bondad y de misericordia para este mundo. Y así como está escrito que con un poquito de dulce se puede hacer que algo amargo se dulcifique, con muy poquito que las personas hagan de este trabajo pueden endulzar sus vidas y las vidas de sus congéneres, de sus semejantes. Así que para mí es muy, muy potente el trabajo con los nombres de Dios, con las meditaciones, con el trabajo en general, con esas combinaciones particulares, porque se logra una renderización de eventos y no importa que allá afuera se esté cayendo el mundo. Y son herramientas indudablemente maravillosas. Y haciendo una pregunta sobre esto mismo que estás hablando de las herramientas, el número 9, que es especialmente esta combinación que nos lleva, digamos, a la sintonía con el mundo de los ángeles o con la energía de los ángeles, quiere decir que esta tiene como un poquito más de alineación a estas energías, o cómo lo debemos entender con el número 9, me parece que es el nombre de Dios de los ángeles. En realidad, te estás refiriendo a los 72 nombres de Dios, ¿no? Ajá, sí. En realidad, ese nombre influenciar a los ángeles, el Het Zain Yud, en realidad, si te das cuenta, su gematría es 22. Het Zain Yud, sí. Claro, al ser 22, te está haciendo alusión a las 22 letras hebreas. Que es lo mismo, volvemos a lo mismo. Así es. Entonces, es un nombre que te está ayudando a reforzar una influencia sobre cualquiera de las 22 letras hebreas en ti, en activarlas dentro de ti para generar la realidad tú, porque el mecanismo es interesante. Creo que esto sí que estaría bien que quedase claro. El mecanismo no es que yo medito nombres de Dios o ángeles y entonces se generan eventos ahí fuera que no tienen nada que ver conmigo. El mecanismo es que yo medito nombres de Dios y en mi propia cúpula celeste particular de mi alma es donde se produce la modificación de los astros y de los planetas en sus propias casas y lugares. Pero es mi cúpula celeste, es la mía. Es la mía, personal. Claro, es la mía. ¿Cuánta fuerza espiritual yo tenga para poder provocar cambios en la cúpula celeste de una nación, ves tú, o del mundo? Esto ya son palabras mayores. Así es. Pero lo importante es que sí que tenemos la capacidad de hacerlo en nuestra propia cúpula celeste para generar eventos en nuestra vida, así se esté cayendo el mundo allá afuera. Fantástico. Y ahí va esta siguiente pregunta, porque es muy interesante, indudablemente, conocer y entender a profundidad como lo estás explicando, y sin embargo nos quedamos como muy por encima en la transmisión en lo que respecta a este conocimiento. Aplicado a la vida diaria, ya a lo que tenemos que hacer, a esa cúpula personal, ¿cómo les explicas tú a tus alumnos, a quienes ayudas, que estos ángeles nos pueden precisamente servir? Porque finalmente lo que estamos aprendiendo son este conocimiento es para hacer algo en el mundo físico, para hacer las cosas mejor, para transformarlos a nosotros mismos en esa mejor versión. Mira, qué bonita pregunta, porque te voy a contestar con una historia. Te voy a contestar con una anécdota. Excelente. Y fue una anécdota que conté en una clase privada con alumnos en el Hanukkah pasado, o sea, en el Hanukkah del año pasado. Y yo les hablaba de que en mi caso yo he tenido varias experiencias en las que se me ha manifestado
esa energía inteligente llamada ángel, en forma de ser de persona, en forma de persona física. Ay, me encanta. Y esto, la última vez que fue muy notable, no iba yo solo, iba yo con mi mujer. Mi mujer suele estar en casi toda esta aventura. Suele estar que estamos los dos juntos y no es que yo solo lo veo, es que también lo ve ella, ¿no? Con lo cual ya la cosa se pone bastante más seria, ¿no? La última vez fue cuando tomamos una decisión muy potente que fue la de mudarnos a Portugal. Esto fue, la decisión la tomamos probablemente en verano del año pasado, ahora va a ser un año. Y entonces nosotros, todavía viviendo en España, nos gustaba darnos paseos por el campo al final del día, pues para despejarnos, estirar las piernas, tú sabes, ¿no? Y en un momento dado vemos por el camino por el que paseábamos a un tipo, a un señor que iba vestido de una manera pero muy rara para ser Julio. El tipo iba con un atuendo, la camisa era como una camisa blanca, creo recordar que era camisa blanca, eran unos pantalones vaqueros que eran roídos, o sea, en muy mal estado, pero llevaba unas zapatillas relucientes, nuevecitas, de la marca New Balance. Tú sabes, la marca N. Ah, caramba, sí, con marca y todo. Es que la marca es relevante, ahora lo vas a entender. ¿Ya ves? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros que llevamos ya muchos años atendiendo a las señales, porque las señales también son propiciadas por los mensajeros de otros mundos, que obedecen a niveles superiores de tu alma o a tus maestros y te lo hacen ver en el mundo físico, se encarnan muchas veces a través de un malaj. Entonces, vemos a este tipo que no pinta en la escena, es decir, cuando nosotros veamos algo que no encaja en la escena, atención. Pilas, hay algo por ahí. Ajá. Atención. Entonces, a mí lo que me chilló fue las zapatillas nuevas, relucientes, cuando el aspecto del individuo, porque además el individuo iba con una botella de agua vacía, o sea, era casi como un vagabundo, sin afeitar, o sea, como en plan muy dejado, pero las zapatillas es que parece que las acababa de sacar de la caja. O sea, una cosa que no me encajó. No cuadraba, algo había por ahí que ver. Entonces, yo enseguida me quedo con la marca de las zapatillas. Las marcas igual son nombres y son señales que nos dicen cosas. New Y Balance. claro, New Balance, el nuevo equilibrio. ¿Qué me estaba diciendo ese malaj a mí? Que me estaba encaminando, que yo vivía en una zona muy equilibrada, de zona de confort, pero que yo había tomado una decisión que me iba a llevar hacia una nueva forma de equilibrarme, distinta a la que conozco hoy. Y eso me ocurrió literal, como te lo estoy diciendo, y lo supe enseguida, ¿no? Me encanta porque, ¿sabes qué? Y seguramente a ti te pasa, nosotros en un momento de la vida nos sentimos tan desconectados de la divinidad, tal vez, yo digo, el propio bloqueo lo generamos nosotros al pensar que no somos parte de esa unidad o que no somos merecedores y decimos, no, esas cosas nunca me pasan, pero cuando nos ponemos a conversar, siempre me dicen, me dicen, ¿qué haces tú? Digo, soy angelóloga, estudio Los Ángeles, es una parte que se dedica a estudiar los ángeles. Y me dicen, no, es que yo sí no tengo ni idea. Yo creo que mi ángel se fue, se durmió, se perdió, se cansó de mí. Y le digo, no, no es así. Y después como de 5 minutos dice, verás, te voy a contar una historia. Y vienen como con una historia como la tuya, donde nos están diciendo que precisamente no importa cuánto nosotros hayamos caminado, qué camino incluso hemos tomado, siempre van a haber estos mensajeros, así que, no, mientras contabas me daban cositas en los brazos, porque es precisamente, creo que parte de esta transmisión, ese mensaje que todos somos parte de esa divinidad y somos recibidores de esos mensajes que vienen en un código que solo nosotros podemos entender muchas veces, pero cuando estamos atentos y como lo dices, cuando hay algo que no encaja, hay que poner atención. ¿Y qué hiciste? ¿Le fuiste a preguntar dónde se compró los zapatos? No. No, ¿sabes por qué? Porque a mí me bastó eso para entender. Claro, así es. Y una vez que lo entiendes ya está bien, ya es bastante, ya no necesitas más, ¿no? Pero qué curioso que cuando contesto en la clase, a muchos de mis alumnos, igual que tú, ¿no? Se le pusieron los vellos de punta porque vieron la potencia de la cosa, sí, ¿no? Me encanta. Y a los pocos días, en mi escuela tenemos un foro en el que comentamos y compartimos mucho de las enseñanzas y cómo se aplican y tal. Y una de las asistentes decía, de las que participaban, decía,
os tengo que contar que he visto a un tipo con las zapatillas New Balance y os tengo que contar que no sé qué. Y mira, y el mensaje era relevante para ella. ¿Ves tú? Entonces, eso es lo importante, que el mensaje depende del contexto y el contexto es individual y único. No, y excelente porque siempre les digo, así como los sueños, así como tu guía, tu intuición, siempre tiene tu propio código. Es muy difícil que uno no sé, se apegue a un solo intérprete, mucho menos a una sola persona, si sea tu maestro, no sé, un mentor, porque solo tú tienes esa capacidad de recibir esos mensajes maravillosos. Y hablando de esto de los mensajes, tú, con tu experiencia, con tu camino, si yo te preguntara, ¿qué mensaje crees que los ángeles en nuestras vidas, a nuestra sociedad hoy por hoy, nos están trayendo? Lo que tú hayas sentido, lo que tú estás viendo con tus propios alumnos, ¿qué crees que podríamos transmitirles a quienes nos están oyendo y a quienes seguramente van a escuchar esta transmisión? Porque son los malaj, los mensajeros. ¿Cómo? Yo sé que es un poco difícil resumir, pero ¿qué es lo que sientes que ahora podrías compartir con esta pregunta? Mira, no hace ni media hora que he tenido una conversación con otras personas y la pregunta era muy parecida a esta. Ya. Entonces, otra señal, obviamente. ¿Señal? Señal, total. Entonces, te voy a contar lo que les he contado a estas personas. Yo hace, no sé, vamos a decir, 6 o 7 días, estudio una porción muy específica del Zohar que se refiere está en la Parashá Bereshit, es decir, en el primer libro de la Torá y del Zohar, y se refiere específicamente a la destrucción del hombre, a la destrucción de la humanidad. Te cuento esto porque tiene sentido con lo que tú me preguntas de los mensajes y de qué mensajes se reciben. Porque Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando escribe el Zohar, en realidad lo que está haciendo es canalizando de alguna manera a través de sus propios guías y en conexión muy potente con la divinidad, ¿no? Entonces, él dice, Dios pensó en destruir al hombre y sabes que en la Torá pensó en destruir al hombre varias veces, en Sodoma y Gomorra, en el diluvio, en el Mabul, con Noah, es decir, es algo recurrente, pero tenemos que entender ahí como no solamente como una destrucción de la humanidad masiva, sino como una destrucción de partes de nosotros mismos que no son puras, que no tienen una pureza lo suficientemente relevante como para que seamos dignos de pasar a la otra fase del videojuego, si me entiendes. Perfectamente, clarísimo. Okay. Entonces, en el Zohar, en esta parashá decía, Dios avisa 1, 2 y 3 veces de sus intenciones, de lo que va a hacer. Y el profeta Serjayá, Zacarías, decía, y los refinaré como plata y como el oro. Es decir, está hablando de un proceso de refinado del alma humana, de las cualidades más elevadas, de la espiritualidad más elevada, y te está diciendo que encima Dios es tan misericordioso que te avisa de lo que va a hacer. Como siempre ha sido, ¿no? Sí. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es que me avisa Dios de lo que va a hacer? Bueno, primero tenemos que entender que todo lo que está pasando en el mundo no lo podemos entender si no está bajo la dirección total y absoluta del Rey del universo, que es el Creador. Así es. Todo se pliega a Él. También las fuerzas del mal, que son subalternos del Creador, instrumentos del Creador, para purificar y para hacer que la humanidad se refine. Ahora tenemos dos opciones. El Zohar nos dice que nos avisa 1, 2 y 3 veces. Yo te aseguro que cuando sentí el segundo aviso ya me puse en marcha. Yo no necesité el tercer aviso. El mensaje que quiero dar a las personas es: no esperéis a más avisos. Haced en vuestra vida lo que siempre supisteis que teníais que hacer, haceros adultos espirituales, haceros seres prósperos, fructíferos, tal como dice la primera misbah, creced y multiplicaos, Perú, Urbú. Y no se refiere solo a tener hijos, se refiere a sacar de ti todos los talentos que el Creador depositó en ti. Entonces, no esperéis más avisos, porque vamos a ser purificados como el oro y como la plata. Más claro, agua, no diremos que no nos está avisando.
Y me encanta que tengas esta transparencia para hablar a lo mejor mensajes que no son tan cómodos de escuchar, No es porque como... definitivamente ahora creo que es nuestra misión, ¿no? Los que tenemos como estas ganas de comunicar luz, comunicar espiritualidad. Estos mensajes incómodos también son luz, porque nos están sirviendo, porque nos obligan a transformarnos y concuerdo contigo totalmente y me encanta que lo digas con esa transparencia porque a lo mejor eso es lo que necesitamos. Estamos un aviso, dos avisos, al tercero decimos de repente pasó esto, cuando nunca es de repente, ¿no? Claro, y es que, luego yo me río mucho porque hay personas que eso, hay un libro místico también muy gracioso que es El Curso de Milagros, que también tiene unas perlas de sabiduría increíbles. Y en un momento dado, en el Curso de Milagros se dice, Padre, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y una voz contesta, todo, hijo mío, todo. Has hecho todo para merecer esto. Es Causa decir, y efecto. claro, te llevo avisando toda la vida y ahora te llevo avisando inclusive, ahora ya a un nivel macro, si queréis lo podemos analizar un poco a nivel macro, y a nivel macro, las propias fuerzas del mal que tienen la deshonrosa tarea, pero necesaria tarea de poner a la raza humana en solfa, no diremos que no avisan, avisan mucho. Bastantes veces. Y creo que vale la pena aclarar aquí, Raúl, tal vez nosotros, sobre todo en este lado del planeta, tenemos este bagaje de la culpa, de que como somos buenos o malos, vienen estas fuerzas negativas y nos castigan. Por eso es que nosotros damos la fuerza a lo externo, a algo, a alguien que no le gustó lo que yo hiciera, cuando finalmente somos nosotros los que estamos generando nuestro destino. Y siempre yo insisto, si quieres cambiar tu destino, cambia lo que estás haciendo ahora, es causa y efecto. No hay un sistema de algo malévolo que te está castigando, sino que más bien te quieren ayudar. Me ha encantado, Raúl, estoy feliz porque hemos hablado de tantas cosas, creo que se ha aportado muchísimo desde el tema de los ángeles, desde la sabiduría de la Kabbalah, que como les estaba indicando, hay muchas y grandes y profundas diferencias y yo creo que eso es parte de mi misión, el devolverles este respeto, esta gracia celestial a estas energías que finalmente están presentes, como lo ha contado incluso Raúl, hasta jocosamente con el tema de las zapatillas nuevas, siempre están presentes. Y te agradezco con todo mi corazón por ese entregar. Ya estamos justo en el tiempo, no quisiera extenderme, honrando justo el acuerdo que teníamos. Y nada, agradecerte con todo el corazón por ese compartir, y seguramente no va a ser la última vez porque se quedan muchos temas por ahí por consultarte, y nada, gracias a ti. Muchísimas gracias, Paulina. Ha sido un placer y un saludo muy cariñoso para toda tu audiencia. Una audiencia despierta, sin ninguna duda. Si te siguen a ti, es que son muy, muy despiertos y espero que nos veamos muy próximamente y te mando muchas bendiciones desde aquí para tu vida y para toda tu escuela y toda tu familia. Igualmente para allá, cruzando el charco. Ya ven, esto de la tecnología nos une, más que nos separa. Depende de cómo usan las herramientas. Igual las espirituales siempre están trabajando a nuestro favor. Recuerden que nunca estamos solos, que todo depende de nosotros, y gracias por ese compartir, tanto ustedes que están del otro lado de estas pantallas. Gracias, Raúl. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Muchas gracias.